Hola gente, ¿cómo andan? Mi nombre es David, bienvenidos a O de Todo. Si esta es la primera vez que estás viendo un video de este canal, te invito a que te suscribas haciendo clic acá abajo, a que actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video por acá y que si el video y el contenido fue de tu agrado, dejes un like y un buen comentario. Y como siempre, como en cada video te digo, te invito a que te quedes ahí porque en este canal le ponemos la nariz absolutamente a todo. Y hoy les traigo un unboxing y primeras impresiones de una marca de perfumes, una línea de perfumes súper low cost que es bastante reciente porque yo no vi muchas. Ahora estoy empezando a ver reseñas de colegas, tanto hombres como mujeres, que reseñan estos perfumes, pero sí vi muchas veces sus versiones anteriores. Les estoy hablando de los perfumes de Acqua di Fiore, que son perfumes de industria nacional. Yo he visto en algunos que otros videos de colegas, como les digo, los bases plásticos, que me parece que eran Eau de Toilette, y hace muy poquito lanzaron su línea de Eau de Parfum, que son estos perfumes que pertenecen a la línea Paris, a Acqua di Fiore Paris. Y gracias a Le Grand Boutique tenemos un par de esos perfumes para probar. Así que bueno, les dejo por acá el @ de Le Grand Boutique, donde pueden conseguir estos perfumes y muchos otros perfumes más. Tienen muy buena atención, muy buenos precios y tienen mucha variedad de perfumes de industria nacional que les recomiendo que vayan y chusmeen. Así que les dejo por acá el Instagram de Le Grand Boutique. Acá tenemos 4 fragancias de Acqua di Fiore Paris. Estoy muy emocionado para ver. Vamos a ir viendo una por una. Yo no las probé, como verán, están cerradas, vienen con su celofán y vienen con una caja que un poco nos hace alusión o nos recuerda al perfume original que están inspirando. Así que bueno, vamos a ver uno por uno qué nos ofrece Acqua di Fiore Paris en sus versiones Eau de Parfum. Vamos a arrancar por este que se llama NYC o New York City, las siglas. Y les voy a mostrar la cajita. Sí, les voy a hacer un acercamiento ahí, pero dice, bueno, el nombre Eau de Parfum, la concentración Pour Homme, Acqua di Fiore Paris, y en la parte de atrás nos dice que es libre de parabenos, veganos y libre de crueldad animal, así que me parece que está buenísimo, buenísimo, aparte que lo diga en la caja, de 10, impecable. Así que vamos a ver qué hay acá, que ya un poquito, ya la caja nos avisa, a que nos hace como un guiño de a dónde está apuntando, así que vamos a abrirlo en vivo. Les digo, yo me aguanté. Creo que no hay nada más lindo, cuéntenme, de sacarle el celofán a un perfume nuevo. Yo creo que es de los placeres de los que gustan los perfumes. Sacar el celofán de las cajas, un deporte favorito. Bueno, una caja muy sencilla pero muy linda. La verdad es que me parece que está muy bien. Y me gusta, viene bastante bien asegurado el perfume. Yo he visto fotos de las botellitas, son bastante genéricas, si mal no recuerdo. Pero bueno, es un perfume super low cost. Y viene con el insert, que es esa parte de adentro, que es un cartón extra que hace que la fragancia trabe ahí, quede insertada y no se mueva. Y este es el packaging, les voy a hacer un acercamiento. Pero es una botellita de vidrio súper genérica, con el nombre que viene como pegado con un sticker, si no viene grabado. Y vienen por 50 mililitros, no sé si les dije, el frasco es el mismo en todos. Vamos a ver qué hay acá y qué tal huele. Ahí va. Bueno. ¿Saben qué? Pensé que iba a salir muy alcohólico, les soy sincero. Y no. Sale muy rico. Es claramente una referencia a 212 de Carolina Herrera. No está nada mal, bastante lineal. Yo creo que es un perfume que nos ofrece como una especie de evolución desde la salida, pero me parece que es algo muy lineal. Lo tengo que probar en piel igualmente, pero les digo que el aroma no está para nada mal. Yo no esperaba mucho, les digo. Para nada mal, sí. Cítrico, masculino, algo maderosito. Ya creo que un poco también este ADN, el ADN de 212, ya no debe decir que es vintage, pero sí como que a mí me hace acordar, no sé, porque a uno de mis tíos, de los más jóvenes, cuando salían a bailar, qué sé yo, algo así. Porque tiene como una era, me parece, bastante marcada.
pero bien, hay que ver cuánto dura. Yo esto no probé, como vieron lo abrimos recién, pero a primera instancia el aroma no está nada mal. Este NYC de Acqua di Fiore París. Bien, arrancamos bien. Segundo perfume, este que se llama Indomable, guiño guiño. Ya creo que ya sabemos a qué puede estar tratando de inspirar. Saben que voy a destacar mucho como el diseño de las cajas, porque obviamente con los colores y hace ilusión un poco al perfume. Me parece que está buenísimo que las cajas tengan algo distinto. Les voy a ser muy sincero, el packaging, o sea el frasco, no me parece muy lindo ni muy estético. Es rara la tapa, qué sé yo. Pero bueno, no hay que juzgar un libro por su portada ni un perfume por su frasco, aunque yo les confieso soy muy fan de los frascos. Pero bueno, me parece que es tan buena la opción para transportar. Sí, vamos a darle ese beneficio, que son fáciles de transportar porque son bastante estrechos y chiquititos. Así que una opción para tener en la mochila o en el bolso, en la cartera, me parece que va genial. Así que vamos a ver qué hay acá en Indomable. Vamos acá a sprayar Indomable. El spray me gusta, está bastante bien, un poco corto. Bueno, yo creo que por el nombre, claro, intenta ir por el lado de Sauvage de Christian Dior. El aroma es más como un Colbert, ¿cómo se llama? Lo tengo ahí. El Colbert, no está mal. No fue mala mía que lo respiré mucho. No está mal, es mucho más alimonado, cítrico, completamente lineal. Y es como un Colbert Code, ahí está, no sacaba el Colbert Code. Es como el Code, pero este lo noto mucho más cítrico, como más limón, como más bergamota. Pero sí, no está mal. Más que Sauvage lo veo parecido a al Code, con la parte alimonada y la parte fresca, cítrica, mucho más marcada y hasta un poquito más dulce. Pero no está mal, no lo veo parecido a Sauvage, lo veo mucho más parecido al Colbert, que a su vez es parecido a Sauvage en algún punto obviamente, pero no está mal para los que son afines a este estilo o a este ADN de fragancias. Hay que ver cuánto dura porque siento que salió potente, pero ahora en el blotter se está como apagando un poquito, pero bueno, en piel es completamente otra cosa. De paso, déjenme acá abajo en los comentarios si les interesa la reseña de alguno en particular o prefieren ver un video reseñando los 4. Me va a llevar un poco de tiempo probarlos, pero lo hacemos. Pero no está mal, no está mal, y también me esperaba una salida bastante alcohólica, y por lo menos no. Vamos bien. No me mató, pero vamos bien. Indomables. Menos Indomable. Este Indomable, uno es más manso. No es más mansito. Que Indomable. Vamos con el Victorious, que bueno, acá ya está un poquito bastante ahí, ¿no? El guiño bastante grande. Victorious, que aparte por el dibujo de la caja un poco nos dice que va a estar por el camino de Invictus, pero bueno, vamos a ver qué tal. Hasta ahora venimos bien. Son fragancias, por lo que veo, que tienen buena calidad, no está mala calidad. Aparte son súper económicas. No sé si les dije, pero creo que están alrededor de entre 8 y 10 dólares los 50 mililitros, 8 o 9 dólares, lo cual me parece súper low cost hoy en día. Pero bueno, vamos a probarla también después y vamos a ver qué hay acá en Victorious. Este viene bastante agarrado la caja, como que no quieres. Ahí está, ahí salió. Bueno, yo no soy muy amante ni muy conocedor de la línea Invictus, pero de a poco me estoy metiendo, Ya a mí me llegó tarde esto del amor por Invictus, pero sé que es una fragancia que gusta mucho y de hecho sigue vigente y que se vende muchísimo, tanto Invictus, el original como tal, y todas las inspiraciones e imitaciones, así que vamos a ver qué hay acá. Para cualquier lado. Mira,
Mira, mira, mira. Sí, es claro, o sea, está en el ADN Invictus. Sale como un poco más punzante y dulce, mucho más endulzado que el Invictus original. Tiene algo... Como que siento que tiene una mezcla del Invictus original con alguno de sus flankers. Porque este es mucho más dulce, más punzante. No le siento la nota de laurel característico del Invictus, pero le siento... Es como un Invictus Legend también. Más avainilladito, más dulce. Acuático, sí, bueno, pero eso es como muy de Invictus. Pero sí, lo siento más parecido como a algún flanker de Invictus y no Invictus como tal. Pero no está mal, ¿eh? No está mal. No está mal. Che, me estoy sorprendiendo. Porque le digo que no esperaba mucho. Les soy muy sincero, a mí los envases de plástico y mucho no me llamaban, qué sé yo, no... Estaban buenos, me parece una opción súper económica, porque esos estaban más económicos. Tengo entendido que eran eau de toilette, estos son eau de parfum. Y bueno, vienen en presentaciones con botella de vidrio, en caja, con celofán. Ya es otra cosa. Pero no está nada mal, ¿eh? Nada mal. O sea, como que me va a gustar probarlos. Vamos con el último, que es Tango de Acqua di Fiore. Que por ahí por el nombre uno no lo saca, pero ya la caja ya nos dice. Tiene ahí como un rayito ahí también, como quien no quiere la cosa. Pero bueno, vamos a fingir demencia y vamos a sorprendernos un poco. Este es un ADN de perfumes que a mí me gusta, ¿eh? Todos los que pasaron anterior también. Yo creo que todos son muy gustables. Pero bueno, vamos a ver qué hay acá. A ver qué hay en Tango. A ver si... ahí está. El spray me gusta, es un poco corto, pero no está mal. Este sí lo siento que sale un poquito más alcohólico. O sea, sé que la inspiración está diciendo que va, o nos hace el niño que va por el camino de Bad Boy de Carolina Herrera. No, o sea, sí, pero no. Ojo, es una primera impresión y en un blotter, capaz que en la piel desarrolla, se siente de otra manera, pero siento que este sale muy cítrico, que Bad Boy tiene una salida cítrica igual, pero muy sintético, demasiado sintético. No sé si me gustó tanto este, por lo menos acá en el blotter. No. Por lo menos acá en el blotter les digo, lo que queda es la parte como muy cítrica limonada, pero bastante artificial, como que no se percibe de tanta calidad. Pero a ver, son perfumes súper económicos, súper low cost. Pero si vos buscás una imitación de Bad Boy, por lo que vuelo acá en el blotter, y esta no es la más acertada. Los otros sí, tienen ahí la columna vertebral del ADN del aroma, pero esto, por lo menos en blotter, no. Así que Tango sí, Bad Boy no lo sabemos por ahora. Para mí es un no. Bueno gente, estas fueron mis primeras impresiones y el unboxing de la línea Acqua di Fiore, ¿sí? Su lanzamiento con estos eau de parfum Acqua di Fiore Paris, que me sorprendió bastante. Creo que el único que no me cierra para mí, que el Bad Boy, el Invictus ahí, pero creo que son perfumes que están muy bien para el precio que tienen. Les digo, salvo para mí el Tango, por ahora. Hay que probarlo en piel, lo tengo que probar en piel, pero le digo que es el que menos me entusiasma de probar en piel por lo que olí en el blotter. Pero me parece que son opciones súper low cost para tener en cuenta, que vienen con una buena presentación para el precio que ofrecen también. Cuéntenme acá abajo si ustedes conocen alguna de estas fragancias, tienen alguna, conocen otras de la línea masculina que también estaría bueno reseñar, o de la línea femenina también. Cuéntenmelo acá abajo en los comentarios. Le quiero agradecer nuevamente a la gente de Gran Boutique, a Sergio por tenerme en cuenta para este unboxing. Me dio total libertad de decir lo que a mí me parezca, si me gustaron o no, si los recomiendo o no, pero dije, primero vamos a hacer una primera impresión, porque la verdad es que yo no esperaba mucho, les digo, no esperaba mucho, y me sorprendió, sí me sorprendió. Por lo menos 3 de ellos me sorprendieron bastante con lo que es la calidad en el aroma. Hay que ver la performance en la piel, pero bueno, cuéntenme acá abajo si también les interesa saber. Y gestionamos el video con la reseña como Dios manda.
Les dejo por acá mi Instagram donde me pueden ir a seguir. Ahí siempre le chusmeo alguna que otra reseña que va a llegar al canal. De vez en cuando aparezco por las historias. Ya voy a volver a aparecer con más frecuencia. Pero bueno, justo estos días estuve con un montón de trabajo, por suerte, es algo bueno. Pero bueno, con muy poco tiempo para grabar para YouTube. Y a mí me gusta dedicarles tiempo. Les agradezco muchísimo, muchísimo a todos los comentarios, a la buena onda por haber llegado a los 1000 suscriptores. Pronto se viene el video especial. Quiero hacer un video especial por los 1000 suscriptores, así que vamos por más. Me ayudas muchísimo comentando el video, no importa lo que sea, un emoji, una carita, me gustó, no me gustó, me encanta, no me gustó, tómatela, lo que ustedes gusten. Pero bueno, siempre es de corazón y con la mejor de las ondas para todos y todas ustedes que están del otro lado. Gente, sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Adiós.